persona que va a levantar la térmica en el tablero se va a encontrar con que la térmica, apenas la levanta, se le va a caer. Se va a producir la apertura por cortocircuito. Colocar la señalización necesaria y delimitar la zona de trabajo. Bueno, en el tablero se coloca el indicador de no conectar, se identifica además, y donde está trabajando, particularmente en los sectores de zanqueo, en los sectores donde pasa la gente que está más que todo en la vía pública y demás, gente que viene mirando pajaritos, se mete dentro de la zanja y están ahí en la zanja trabajando dos personas para hacer alguna conexión, y bueno, se golpean, ¿no? Entonces se produce un accidente. Esa es la quinta. Y la sexta, cumpliendo con todas estas de oro del electricista, es mande un electricista, una persona que esté autorizada a trabajar o en 220, o en 500 voltios, o en 13.200 voltios, porque son protocolos diferentes. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, mande a una persona que sabe, que conoce de electricidad, que tiene, en este caso, certificado de electricista matriculado categoría 3, categoría 2, categoría 1. O sea, la persona que interviene en la parte eléctrica para cualquier circuito eléctrico, modificar, mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo o ejecución de un trabajo, tiene que tener el carnet de matriculado. Si no, no lo haga intervenir en el trabajo, porque seguro que va a producir un siniestro mayor de lo que podría producir cualquier persona que conoce electricidad. Como en el caso de este muchacho que era pintor y fue a la subestación de la FIA y a buscar unos materiales que faltaban. Allá estaba terminado el trabajo, todos se estaban retirando. Y bueno, faltó tal cosa, tal otra, unos fierros, ¿por qué no lo va y lo trae? Y el muchacho, aparentemente desconocido de la electricidad, hizo parar la planta, media planta de FIA, hizo un cortocircuito y se fulminó por eso. Recibió una descarga eléctrica a un valor, bueno, la FIA me parece que compraba 66 kilovoltios. Sí, fue un estruendo. Bueno, este también lo vamos a sacar. Sí, 66. Parámetros de protección y maniobra asociada a la máquina eléctrica. Elementos de una instalación. Elementos que protejan a la instalación. Protección de conductor y receptor. Elementos de maniobra que permitan conectar, desconectar y alterar el funcionamiento de los receptores. Receptores, elementos que se alimentan con la potencia suministrada por la luz. Elementos que protegen a las personas, elementos de control que gobiernan el funcionamiento de los receptores. Aparamentos eléctricas, bueno, conjunto de aparatos de maniobra, protección, medida, regulación y control. Bueno, esto después, quiero ver a ver lo que magnitud de la tensión nominal. La tensión que máxima asignada del fabricante para el material de que está construida. Por eso habíamos dicho, menor a 1000 voltios y mayor a 1000 voltios. Por ahí pueden encontrar algunos conductores de estos que tengo acá, donde dicen aislación 380 voltios, aislación 450 voltios, aislación 750 voltios, aislación 1000 voltios. Evidentemente que la aislación de 380 voltios es para casa habitación, no más de 220 voltios. Si es 450 o 700, entonces sería para el sistema trifásico. Por eso por ahí pueden encontrar un rollo de cable más económico, porque la aislación del conductor del cobre es el mismo, pero la aislación es para 380 voltios o para 450 voltios o para 1000 voltios. Entonces cambia la aislación, la característica de la aislación, por lo cual cambia el precio del rollo de cable. Y ahí puede tener alguna diferencia bastante considerada en comprar
20 rollos de cable para una casa de aislación 380 voltios que aislación de 750 voltios. Una casa de habitación nunca va a tener 750 voltios. Entonces ahí puede competir un poquito el precio conociendo del tema de la aislación, que lo he hecho en alguna oportunidad. El precio es bastante considerado porque evidentemente que la aislación es de menor calidad por el valor de tensión. Corriente nominal, máxima corriente que puede mantenerse de forma indefinida sin que supere la máxima temperatura establecida en las normas ni se produzca ningún tipo de pérdida. Existen valores normalizados, por ejemplo, para interruptores automáticos y diferenciales, 6 amperes, 10 amperes, 16 amperes. Sería el valor de la corriente nominal del apagamiento eléctrico, no tiene que superar ese valor, más o menos el 10%. En el caso de los conductores, hay una tabla que le dice el fabricante 1 milímetro cuadrado de sección, 12 amperes. Y evidentemente que no le puede hacer circular 12 amperes ese conductor porque se va a deteriorar por efecto Joule la aislación. Lo que yo aconsejo, y ya vamos a ver las ecuaciones que están ahí, el valor de para calcular la caída de tensión del cable y el diámetro del conductor en función a la caída de tensión y a la corriente que circula, serían 6 amperes por milímetro cuadrado para conductores que están ventilados en forma natural y los que están encerrados 3 amperes por milímetro cuadrado. Es una regla técnica mía en función a los cálculos, más o menos para 100 metros anda bastante bien para no estar calculando a cada rato el cable que me hace falta para eh, tal valor de corriente. Y bueno, esas son reglas mnemotécnicas que después se van a tener que ir generando ustedes. Porque decía, Maximiano dice, me hace falta 40 amperes a 6 amperes o 3 amperes, que para conexión ventilada, al aire libre sería, dijimos 40 amperes, 40 lo dividido por 6, me da 6, y algo de milímetros cuadrados. Y bueno, aconsejaría comprar el de 10. Y el de 10 es para 60 amperes, no para 40. Y el precio del de 10 es mucho más caro que el de 6. Entonces ahí con el contador va a tener problemas si compra el de 10 y no el de 6. Pero después usted va a tener problemas en el uso y costumbre de las instalaciones eléctricas, porque va a ir al tablero y va a encontrar con que le ha puesto cable de 6 milímetros y está muy sobre el límite de la corriente nominal de funcionamiento y tiene temperatura. El cable, la cañería, los tableros, los interruptores, ¿no? Entonces ahí es conveniente siempre sobredimensionar la sección de los conductos, nunca disminuir. Y bueno, tendrá problemas con el contador, pues yo, Maximiliano, se gasta mucho cable, dice, mucha plata en cable, mucha plata en cable. Hay otros que en vez de poner 10 milímetros pondría de 6, o de 4, algún otro. Pero bueno, esos son distintos criterios. Dentro del valor de la corriente que circula por el conductor, de acuerdo a lo que le dice el fabricante, 1 milímetro cuadrado 9 amperes, 1 milímetro cuadrado 11 amperes, a ese valor lo tienen que afectar del factor de simultaneidad y el factor de utilización. Eso lo voy a escribir acá. Y esos son valores en función al uso de la instalación eléctrica, fundamental. No sé si lo voy a poner aquí, no le va a poner así. Entonces vamos a hacer así. La corriente de conducción, la corriente de conducción va a ser igual. Y vamos a tener el factor de utilización. Vamos a tener el factor, vamos a poner este factor, porque si no es factor
de utilización, factor de simultaneidad. Simultaneidad. Entonces, de la corriente de conducción del conductor va a ser igual. La corriente del fabricante que le da el fabricante, vamos a poner más chiquito, sino fabricante, por el factor de utilización F, vamos a poner F en la FU, por el FS. ¿Y qué valores tiene FS y F? Vamos a ponerlo acá. Más o menos, para el Maximiani, un 0, entre 0,6 y 0,7. Y el factor de simultaneidad, dependiendo del establecimiento, por supuesto, pero más o menos también 0,6 o 0,6 o 0,7. Siempre me dejo un porcentaje ahí. Pues si podría ser 0,8, 0,9. Y me dejo un margen ahí de seguridad porque dice, no, Maximilian, acá con el cable, la línea que hizo, nada, la máquina que voy a utilizar son 3 o 4, son poquitas, son unas cositas nomás que hago, y demás. No, le digo, tiene que dar el autor de la máquina, de la distribución de las máquinas que vos utilizás, y después la persona le ha salido un crédito, compra por leasing, sistemas que tienen algunos empresarios, compran máquinas más grandes, de mayor potencia, y después el problema dice, me hizo una instalación eléctrica, no sirve, y los cables calientan todo, hay un olor a cable quemado, se está tostando el cable. Pero digo, si la potencia que usted me dijo, yo no sé esas cosas. Lo primero que dicen los industriales, yo de eso no sé nada. Para eso lo contó por usted. Bueno, pero usted me dijo que acá iba a venir una máquina de tal potencia, ahora me le puse el doble, o aumentó el 50%, pero aumentó un poquito, el 50%. Usted no le dejó margen al cable entonces, y ya siempre lo cuestionan. Así que para evitar cuestionamiento y problemas, 0,6 o 0,7 de factor de utilización es de las máquinas que tiene, cuántas utiliza en el horario de las 8 horas. Y el factor de simultaneidad de todas las máquinas, cuántas simultáneamente están funcionando. Entonces es un porcentaje, un número que se sacará en función a que si es una panadería, si es una fábrica de metalmecánica, una fundición, una, una hidráulica, una máquina, una fábrica de control numérico que tiene una tornería, depende de cuántas máquinas tiene y demás. Entonces, la corriente del fabricante le dice 9 amperes, muy bien, listo. Y entonces me vengo aquí por el cable, van a pasar la corriente de conducción, va a ser igual a los 9 por, vamos a poner 0,6, por ejemplo, por 1, para mezclar los valores, por 0,7, y eso me va a dar un valor, que hay algún alumno que lo puede calcular. 3.78. 0,6 y 0,7, 6 por 7 son 42. 3.8, profe. Por 9, sería el 42% de 9, no, son 4 amperes más o menos. Entonces, no más dice el valor. Entonces tiene margen para que después le tiren la oreja, le hagan crítica y demás. Y después ya puede dormir tranquilo. Sí, en vez de comprar un cable de 2,5, le hará falta un cable de 4. En vez de 4, de 6, de 6, de 10, pero bueno. Va a dormir tranquilo.
No sé si hay algún comentario, algún... Acá sería... No se puede levantar. No se dejan. Oh, se bajó. A ver si lo puedo hacer. No, porque quería calcularlo. Y vamos a ponerlo acá en el blanco. No quiero venir acá a la calculadora, pero tengo que volver a, con el zoom, sacar, sería 0,7 o 0,8 por, no, 0,7, 0,6 por 0,7, 0,42 por 9. Eso me da 3,78. Bueno, puedo decir igual y aproximado. Acá puedo poner 4. Volver a... Bueno, zoom. Entonces me vengo acá. Y acá igual y aproximado a 4 amperes. Entonces digo, bueno, ahí sí, para esta condición, si yo estoy usando cable, digo que mi densidad de corriente, esto que quería poner acá. La densidad de corriente yo digo que es 6 amperes por milímetro cuadrado. Vamos a poner las dos, densidad de corriente. Compactado le vamos dando, está toda la instalación eléctrica, está todo encerrado además en un encierro. Compactado para hacerlo más. Yo tomaría como densidad de corriente, que la densidad de corriente es corriente sobre sección. Vamos a poner la D de mi cosa, va a ser igual ahí sobre S. Aquí voy a poner la imagen. La densidad de corriente es la corriente por unidad de superficie. Yo voy a tomar acá, para lo que es compactado, 3, vamos a poner mayúscula, A, P, sobre milímetro cuadrado. Bueno, amper sobre milímetro cuadrado. Un poco más para acá, pero no se usa. Y tendría la densidad de corriente para aireado, le podríamos poner. ¿Cómo se llama? Natural. Que sería igual a 6 amperes sobre milímetro cuadrado. Esta es una regla, regla mnemotécnica mía. Me parece que yo le he comentado con la regla mnemotécnica. Siempre es conveniente tener alguna regla mnemotécnica, pero dice, hey, ¿qué año? No, sí, mire. Le va a decir, mire, a ver qué a dónde me sale acá primero. Nicolás Sala. Sala, ¿cómo el tema acá de cable que uso o 6 milímetros o 10 milímetros? El contador me dice que necesito hacer un cheque más grande. Si colocas 10 milímetros, mire que no tengo plata, y la fábrica está medio jodida, estamos en pandemia y siempre tienen un pero en los industriales. Entonces, y medio que lo aprietan ahí con los comentarios más, y usted medio se tartamudea un poco. Le dice, oh, pero me está haciendo comprar cable más grueso al vicio, y es mucha plata, y que se... No, que es lo más conveniente para que funcionen las máquinas, si no, no le van a funcionar la máquina porque se le va a producir caída de tensión y en vez de tener 380 voltios va a tener 360, se le van a quemar los motores, se le van a calentar los motores
lo cual se le van a quemar los motores, y ya lo busca por ese lado, y ya el tipo ya entra a dudar ahí de si va a comprar ese milímetro. Ya directamente lo que dijo Nicolás Sala, se compra. Si Nicolás Sala dijo 10 milímetros, compre 10 milímetros y punto. Eso es básicamente el concepto. Acá se daría 4 amperes, que es la corriente de circulación. Entonces, yo puedo tranquilamente un cable de 1 milímetro, no tendría problema. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Serían los valores como regla mnemotécnica que uno tiene para el cálculo de los conductores. Por supuesto que hay en las instalaciones eléctricas y bajo las normas, tenemos las secciones mínimas para los circuitos eléctricos. 2,5 milímetros para los tomas corriente, el sistema de iluminación, los retornos de 1,5 milímetros. En algunos casos 1 milímetro, porque ahora con el sistema de iluminación de LED ya las secciones de conductores pueden disminuir tranquilamente. Si usted comprueba con cálculo y lo firma, puede bajar la sección tranquilamente. Porque antes era todo el sistema de iluminación incandescente, era más calor que luz lo que le agregaba la lámpara. Las lámparas incandescentes, en cambio ahora, con las lámparas LED, puede disminuir los valores de la sección de los conductores. Y de esa forma puede ahorrar un poquito lo que es la instalación eléctrica, en la parte de material. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Si esto lo han copiado, lo voy a borrar, porque si no, no puedo seguir. Bueno, lo voy a borrar acá. Bueno, con respecto, vamos a pasar medio rápido, porque esto bla bla nomás. Esto después yo se lo voy a pasar, así que viendo los parámetros fundamentales en la instalación eléctrica, que es lo que más me interesa. Parámetros eléctrica, los valores, esto que lo quiero. Magnitud de la parámetro eléctrica, máxima corriente de sobrecarga, nivel de aislamiento, poder de cierre, poder de corte, capacidad de ruptura del interruptor, o del termomagnético, del fusible, lo que sea. Eso ya lo vemos después en el libro libro gordo de Petete de electricidad. La capacidad de ruptura del interruptor termomagnético, le dice, hay 4,5 kiloamperes, 6 kiloamperes, 10 kiloamperes y 15 kiloamperes. Calentamiento y aislamiento de fuerza, objetivo, aplicación tipo, dispositivo de maniobra, seccionador, interruptor y contactor. El seccionador del dispositivo mecánico de conexión que por razones de seguridad asegura en posición de abierto una distancia de seccionamiento. El seccionador es el que lo podemos visualizar, o sea, la gente puede visualizar de que el circuito eléctrico, la cometida, la fuente de alimentación está separada del circuito eléctrico que vamos por el circuito eléctrico al cual nosotros vamos a trabajar. Eso es lo importante del seccionador. No el interruptor yo no puedo ver nada. Supongo que está cortado, está abierto el circuito. Como por ejemplo este seccionador más sencillo y vulgar, que es una cuchilla que hace la apertura del seccionador. Entonces yo veo físicamente de que está abierto el circuito. En este caso también tendría otro, que este sí es visible, porque es un seccionador. Este también lo puedo ver, a este también lo puedo ver, a este no lo puedo ver y a este no.
interruptores, interruptor automático de disjuntor, pequeño interruptor automático que es el PIA, el contactor, que es el elemento de accionamiento o enclavamiento y sería para la parte de automación. El contactor después, no me acuerdo si lo vimos en la clase de transformador. Voy a poner acá como contactor, que falta contactor y el guardamotor. Eso después lo voy a traer de fondo. Pero bueno, los interruptores manuales que se pueden encontrar, como verán, el interruptor está encapsulado. No sé si los contactos están abiertos o están cerrados, de acuerdo a la operación que le he realizado. Digo, lo pongo en cero y hay uno de los tres contactos de las tres fases, la R, la S y la T, y uno está conectado. Bueno, un contactor como electroimán, que es una parte fija y la otra parte es móvil, con sus contactos de potencia, contactos principales y los contactos auxiliares, normalmente abiertos y normalmente cerrados. Acá tengo otro contacto más. Soy este es 100, este también es 100. No soy de Merlangera. Me gusta Merlangera y me gusta 100. Son buenos productos, pero hoy en día son productos que incomprables, directamente. Los dueños, bueno, también tienen que trabajar y bueno, la vida útil va a ser menor. Entonces los industriales que dicen, no sé qué va a pasar, me tiene de acá 3 años. ¿Usted sabe lo que va a pasar de acá 3 años? Y no, le digo, la verdad, y bueno, por lo menos que duren 2 o 3 años, que el tiempo que alquilo este local, bueno, alquila por 5 ahora. Antes se alquilaban por 2, barra 2 años más, y ahora se alquila por 5. Entonces, de acá a 3 años, no, sí. ¿Cuál es el criterio mío en los productos que estoy en duda? Si es de calidad, más que todo la parte de contacto y del envolvente del componente, ya sea fusible, interruptor, contactor, demás. Lo sobredimensiono. Y a mí hace falta un contactor de 20 amperes y compro uno de 30. Entonces ya, una térmica no tanto, porque bueno, estoy jugando con los valores de las corrientes y demás. Pero en la parte de fusible, en todos los componentes del elemento trato de aumentarle, como en el caso del cable, y bueno, bajo la calidad del cable, pero le aumento la sección. Porque yo sé, y lo he visto y lo he pensado, un rollo de 100 metros de cable de 2,5 milímetros, 100 metros, porque los rollos vienen de 100 metros, 100 metros de cable hincha, piral y bajo norma, uno lo pesa, tiene un peso determinado, 4 kilos. Agarra 100 metros de otro cable de otra marca que no está normalizada, le pesa, en vez de 4 kilos, le pesa 3 kilos. Tiene problemas de que le sacan una hebra, disminuyen una hebra en el diámetro del conductor, utilizan ese concepto, disminuyen la sección del conductor, aparentemente parece la misma, le saca una hebra y después disminuye la sección del contenido de la aislación. Por eso es conveniente una sección mayor. Son algunos criterios, algunas prácticas que he tenido. Y bueno, con respecto a los fusibles, cortocircuito fusible, que es la vista interna del elemento fusible, la lámina, que es lo que habíamos visto en la clase anterior. En acá no me viene más nada, que me viene en mi memoria. Bueno, las curvas de termomagnética no había problema. Sería esto y esta otra. Me interesaría esto. A ver si tiene alguna cosa nueva de lo que hemos visto. Sería la termomagnética, sería la curva de disparo térmica, la que viene disminuyendo, sería una curva. Después tendríamos la corriente de funcionamiento nominal y la recta
o paralela a esta sobre el eje X, que sería la actuación magnética. Todo esto es la parte magnética, esta es la parte térmica, y entre las dos tengo la franja roja, que corresponde a la tolerancia. Y bueno, el tablero está en una sala de congelado de pescado a menos 18 grados. ¿Y cuándo va a actuar una térmica? Si ya está de por sí en el ambiente que lo rodea, es menos 18 grados. Pero no, este gabinete está inmerso en una sala de fundición de aluminio. Bueno, 300, 400 grados. Una sala de fundición de hierro. Y la fundición de hierro, el ambiente normal tiene más de 50 grados. Y si está medio cerca de la fundición, está trabajando a cerca de 100, 120 grados de temperatura en el tablero. Entonces, esas serían las bandas de tolerancia que tener en cuenta para la conexión, para la posible actuación del interruptor. Ya estás, el relé térmico ya está excitado por la temperatura ambiente. Con pequeños valores de corriente va a actuar. Bueno, estas las térmicas que habíamos visto, estas sí son todas bueno, esta es normal, esto lo sacamos también. Y vemos qué es lo que tengo. Manual, vamos a ver manual. El alcalde de San Miguel está en color, no hay problema. La guía de la AEA de instalación eléctrica está de color para la clase que viene. Vamos a ver esta parte. A ver qué es lo que tenemos. Esta es la tercera edición, que es la que lo tienen, así que no hay problema. Un poquito esta. Voy a poner primero acá. Y ahora vamos a leer. Bueno, esta es la tercera edición. Hoy a la paso, ya veo, después hacer hincapié sobre algún punto en particular. Okay. Conceptos básicos asociados a la instalación eléctrica. Esto es matemática, así que eso no va a ver nada. Materia de aparato, en materia de elementos para la ejecución de instalación eléctrica, la norma de los cables, el conductor y cable, eso hemos visto ahora, ya lo vamos a ver, colores normalizados, selecciones, sé que vamos a ver de la 184, vamos a notar acá, 184. Y después en la parte de lámpara, eso después, la parte de protecciones, fusibles, cálculo de ejecución de instalación eléctrica domiciliaria, que esa es la 282, normativo de reglamento, el módulo 5, que es generación distribuida, que es lo que tiene que ver con las placas solares o el aerogenerador, y una instalación para alimentación de vehículos eléctricos, ya sea el monopatín, la bicicleta. Vamos a replantear en la 134. Dijimos que la 134, sí. Ya que estamos hablando de cable, la 134, 184. Bueno, materia de elementos para ejecución de instalación eléctrica. Esto lo voy a mejorar acá porque se me puso ahí con conductores y cables eléctricos, que es la simbología que tiene la caja donde se incorpora los 100 metros cable, o viene en cinta con la identificación, las normas IRAN, la tensión, la temperatura, si es flexible o no, si es propagante del calor, y,
características, tenemos cable PVC, XLT. El PVC se llama el conductor de policloruro de vinilo. Policloruro de vinilo. El XLP es una aislación de mayor resistencia al campo eléctrico. El PVC es común. Policloruro de vinilo, que es básicamente. Tiene una particularidad, cuando empieza a echar olor, tiene el olor a huevo frito, a huevo podrido, a huevo podrido, son las 10, por eso tengo hambre, padre. Tiene olor a huevo podrido, la característica, un olor muy particular, que está en el compuesto químico del aislante, para que uno se advierta de que ahí está entrando en fallo en el caso. Pero ¿por qué bolas? Pues. Los cables que estamos viendo recién, de acuerdo a la norma IRA, estos son cables autorizados para las instalaciones eléctricas. Los colores que tienen que estar normalizados, los tienen normalizados: marrón, negro, rojo, celeste y verde mar. Superado cierta sección de conductor, ya no vienen en colores. Entonces, tienen que colocarle una identificación, el 1, el 2, el 3, el neutro y el de puesta a tierra, punto equipotencial. En todas las bocas, en todas las cajas de inspección, tienen que estar identificados la fase, el neutro, la puesta a tierra, por más que tengan el mismo color. Bueno, esto, la identificación que tiene que tener el conductor, la selección del conductor, la corriente que circula, que esto es lo que dice el fabricante, pero esto le tiene que afectar el factor de utilización y el factor de simultaneidad. Los valores de la corriente, básicamente se calcula el conductor por corriente y por caída de tensión. Por caída de tensión tiene que ser menor a 3% para iluminación y menor a 5% para el motor, y menos al 15% para el arranque. Por eso el alumbrado del 3% y la de fuerza motriz del 5%. Bueno, canalización y accesorios, la cañería metálica, cañería plástica, bandeja portacable, conductos. Todo esto es lo que se puede encontrar en el comercio. Bueno, ahora todo lo que es plástico se utiliza mucho, todo le estamos en la era del plástico, así que las cajas rectangulares, octogonales, todas en plástico. Bueno, me había olvidado la cañería rígida esta, con todos los accesorios, las curvas, los conectores, los nipples para los conectores, los nipples y las curvas. Si es metálico, bueno, todo lo que es metálico, ya sea galvanizado, cincado o caño negro. Bandeja portacable, que la bandeja portacable, la de menor característica es, el alto es 50 milímetros y el ancho, donde se van a alojar los conductores, 50 milímetros. Y de ahí va de 50 en 50, 50, 100, 150. Me parece que después salta a 250. Hace mucho que no uso bandeja, porque esa fábrica que tenían tantas paradas. Hasta 650 milímetros el ancho de la bandeja. Si alguna vez quieren ver bandejas de distintos tamaños, visualizarlas físicamente, se van a los shopping grandes, al Easy, se van a Carrefour, todo esto, bueno, estoy mencionando Buen Día, no me acuerdo,
el Chango, más, bueno, los distintos supermercados de áreas grandes áreas, van a ver ahí bandejas portacables del tamaño y forma que si no la ven ahí, no la ven en ningún otro lado. Distintas distribuciones del tablero principal hasta el último toma corriente que tenga el establecimiento. Así que se pueden ver este fin de semana, se puede saber. La semana de esta o la semana que viene, van al supermercado con la novia, con la mujer, y se ponen a ver bandejas portacables en todo tamaño y todo. Por supuesto, están pintadas el mismo que el techo, así que cuesta visualizarlo un poco, pero el techo normalmente color blanco. Bueno, toda la parte de los accesorios para toma corriente, ficha, que esto es todo el sistema de monofásica, trifásica para industria, para comercio, panadería, más que todo. Tiene la particularidad de la protección a las personas, por supuesto. Los gabinetes, los tableros. Bueno, y acá es lámpara, así que eso, lámpara después. Fusible habíamos visto, las pernas magnéticas. Todo esto lo habíamos visto. Esta es la parte nueva de los descargadores de sobretensión que se van incorporando a los nuevos gabinetes por la nueva disposición. La puesta a tierra propiamente dicha, que hecho lo habíamos visto también. La bornera de puesta a tierra, color pintado bicolor, verde amarillo. El contacto. La distribución de la protección térmica y magnética en este caso, el guardamotor, transformador de bobina, motor también. Algo nuevo de motor, pero me pasa que no hay nada nuevo. Por lo menos no. Visualizando la otra vez no. Bueno, la parte de conexión, esto es nuevo. Esto también. Esto es protección, esto es un problema. IP, protección internacional. Mientras más elevado el número, mayor encerrado está el motor con respecto al medio ambiente. La máquina con respecto al medio ambiente. Esta es lámpara. Están poniendo, ¿qué hacen? ¿Para qué quiero saber cómo funciona? Cálculo y ejecución de instalación eléctrica domiciliaria. Esto sería lo que es con respecto a la cometida. Y bueno, eso lo vamos a dejar acá. Vamos a dejar en la 281. ¿Sí? 281. Del 2MD. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, la alarma. Si no hay ninguna pregunta, algún comentario, nos vemos en la próxima clase. Ya después les paso todo esto por WhatsApp, así lo van viendo y analizando. Y si tienen alguna pregunta, ir armando algunas preguntas. Bueno, póngalo. Bueno, nos estamos viendo entonces. Ok, profe, hasta luego. Tenía apagado el micrófono. ¿Qué pasa con el parlante? Bueno, ¿había algún comentario, alguna pregunta? No, por el momento. Qué bárbaro. ¿Alguno habló?
le decía que no tenía dudas por el momento. Ah, bueno. Hay que leerlo, el manualcito ahí. Total, ahora viene el fin de semana, no pueden salir a ningún lado. Entonces, electrotecnia 2. Sábado, electrotecnia 2, domingo. Las otras materias son de relleno. La más importante es electrotecnia 2. No, nos vemos. No, hasta No, luego, profe. porque si no, Nos no vemos.